¿Qué más? Mucho gusto, Marcelo Gutiérrez, desde Manizales, aquí un día frío. Hoy, este tema lo han preguntado mucho, lo han pedido mucho cada que veo gente en competencias o me escriben, Marcelo, una rutina precarrera, Marcelo, ayúdanos para estar mejor preparados para competir. En mi caso, veo esto desde dos puntos de vista o dos caminos. Un camino es toda la parte física, la parte de calentamiento, la parte de la bicicleta, la parte de estar como en la jugada para ejecutar lo mejor que podamos en pista. Pero el camino número dos es todo lo que implica y aplica para que estemos tranquilos mentalmente. Realmente si yo llego y me doy cuenta, pucha, me hizo falta el casco, o sea, muy extremo, o los goggles, o los guantes, o esto, o lo otro. Entonces aquí hay un checklist de elementos, puntos a considerar. No siendo más, les digo, este canal es para ustedes siempre. Este canal es para explicarles, recortar curvas de aprendizaje para que no se equivoquen, porque mucha gente se ha equivocado. Yo 1000 veces me he equivocado y lo que busco con nuestro canal, con nuestras redes es que nos sigan y nos pregunten ¿para qué? Para que ustedes la pasen mejor. Soy Marcelo Gutiérrez, fui corredor profesional de downhill por más de 12 años. El camino me mostró que hay otra forma diferente de ver la vida. Ahora disfruto paisajes, aventuras, amigos, enseñar, comida, buen café, cerveza y mucha bicicleta. Va a ser un poco, no tedioso, pero realmente voy a entrar en una lista de elementos que ojalá la tengan presente. Si son downhilleros, voy a mostrar un par de elementos de más. Si son endureros, van a ver que realmente es que hay que tener lo imprescindible, lo importante para que a la hora de estar ya en el partidor, todo fluya. Estamos día lluvioso, ¿cierto? Imagínense un día, pero tormenta. Somos downhilleros, un elemento importante. Si tienen el lujo de tener una persona al lado y el carro está cerca, una sombrilla. Si uno está en el partidor, si está lloviendo, pero torrencial, nos vamos a joder porque apenas pongamos los goggles todo, quedamos jugados en agua. O si de pronto está lloviendo y no queremos pasar frío, sombrillita. Punto número uno, que realmente eso es para downhilleros. En mi caso, voy a mostrarles en el Camelback, ¿cierto? ¿Qué recomendaría tener siempre presente? Yo acá tengo una herramientica, esa nunca puede faltar, ¿cierto? Una Bristol, lo básico. Deben ir mechas, deben ir la pipeta que está pegada a la bicicleta, pero realmente lo que quiero que metan en sus Camelbacks o en sus bolsillos, estos les va a salvar la vida más de una vez, porque realmente los nervios de carrera, oiga, no me digan que no sienten nervios, lo mandan al baño. Entonces tener esto a la mano es importante, pañitos húmedos. Y el papel higiénico no es para lo mismo, aunque puede ser, pero realmente es para qué finalidad. Si tenemos los goggles y ejemplo en un enduro, subimos y está lloviendo, están empañados, el papel higiénico ojalá que esté seco. Ya les voy a dar un truco para el papel higiénico, para poder llegar arriba y secar el lente y poder ya salir con buena visibilidad. La visibilidad es fundamental. Si no vemos, estamos cagados. Ah, no, Marcelo, pues me quito los goggles. Peligrosísimo, o sea, es que para eso están, para usarlos. Y como sabemos que el reto es la humedad, el sudor, otro elemento a considerar, una bolsa Ziploc, donde entonces vamos a tener la bolsa de los goggles para meter los goggles en la bolsa. A su vez, los goggles van en la bolsa Ziploc por si está lloviendo o hay humedad. Y a su vez, en la bolsa Ziploc va papel higiénico, para que así eso se conserve seco. Me lo van a agradecer. Con lo que más sufrí yo, 2018, corriendo el Enduro World Series aquí en Manizales, fue la humedad. Porque realmente llegaba cada vez que entrenaba y estaba todo emparamado porque sudaba y el vapor las mojaba. La solución fue esta. Otra solución muy adecuada es esta parte de aquí, quitarla. Usted la corta, la arranca, no pasa nada. No es que, mire, es que les voy a mostrar acá sin miedo. Uno coge esto, lo elimina y por ahí respira mucho más. Incluso yo cojo hasta acá y quito toda esta parte superior. No pasa nada y realmente ventila mucho mejor. Si somos downhilleros, porque este truco para enduro realmente no aplica mucho, hay que siempre tener a la mano en el carro tear-off. Porque si llega a llover, lo que sea, poderlos poner, también hay que saberlos poner. O sea, realmente tienen su ciencia y son muy útiles. Porque si a mitad de pista ya estamos tapados, ciegos, es importantísimo poder ver. Entonces, tear-off también. Si tienen la posibilidad de llevar en el Camelback, que es realmente importante, si hay de pronto chances de que llueva, porque de pronto hay ciudades que el calor es infernal y no va a llover, pero nunca está de más tener una chaqueta a la mano, ¿cierto? Porque en dado caso que llueva, pues me la pongo, porque habrán puntos donde hay que esperar. Van a tener que estar ahí en tiempo muerto,
la chaqueta se la pone y el frío no va a ser tan intenso. Una chaqueta de pronto lo más ligera posible para que no sea muy voluminosa ni ocupe mucho espacio, pero que cumpla la función de mantener temperatura corporal. Ya estamos llegando a la hora cercana a partir. Me pongo el casco. Antes de partir, no la caguen y los goggles los cogen por ahí todos mojados. Ojalá que ya estén secos. Sacúdanlos. Esto me pasó una y mil veces al principio. No falta el pajarito aquí, la mosquita, el palito, lo que sea, y empieza a brincar. Eso es desconcentración inminente. O sea, es que realmente combatir contra eso, porque uno dice, ¿en qué momento me va a dar al ojo? Sacudan los goggles, es importante. De ahí para allá creo que no se me escapa nada de lo que yo suelo cargar, de lo que yo suelo hacer. Si de pronto son más, no precavidos, quieren ir al detalle en cada cosa, un medidor de presión también es adecuado. Porque les digo, sobre todo para enduro, bueno, para downhill sin duda alguna. Porque en enduro puede que yo sea muy cuidadoso en la mañana, revise la presión. Listo, llegué a la casa, todo juicioso, son las 8 de la mañana, pum, miré, adelante tengo 22, atrás 26, perfecto, 22, 24, lo que sea. Hay un elemento que a muchos de ustedes se les olvida, o que de pronto ni conocen. El clima, puede que en la mañana estemos en sombra, en frío, en lo que sea, eso es una temperatura. Cuando estamos afuera y estamos en ciudades calientes, climas calientes, la temperatura afecta la presión. Es decir, puede que estamos en 22 en la mañana, pero en la tarde, a punta de sol, de chupar calor todo el día, puede estar en 26, 27, qué sé yo, o sea, depende mucho del calor. Esto es un brinco importante a considerar. Entonces la recomendación, si quieren simplemente asegurarse que no varíe mucho, porque un PSI, 2 PSI, créanme, se siente. Uno simplemente va revisando en el día. También el inflador va a ser importante en dado caso que lleguen a pinchar, ¿cierto? Tener inflador y, como dije ahora, mechas. O también, pues en caso de emergencia, la pipeta, el CO2. Este también lo puede meter en el Camelback, que yo por lo general lo cargo, ojalá en bolsita Ziploc, porque esto no es contra el agua. De ahí para allá creo que quedan cubiertos, señores y señoras, para que luego cuando vayan a competir, hacen el checklist. Tengo los tee-off listos, sí, tengo alguien que me acompañe con la sombrilla, los guantes están a la mano, están secos. Son 2 guantes, uno derecho y uno izquierdo, porque pasa muchas veces, me ha pasado. Llegamos y sacamos 2 guantes, 2 derechos, quedamos jodidos. Siempre ser precavido. Tenemos también el Camelback, tenemos líquido, tenemos papel higiénico, tenemos toallitas húmedas, tenemos una bolsa Ziploc, tenemos barritas, tenemos comida. Todo esto es lo que en un día largo, de un enduro o en un downhill, también como les voy diciendo, si uno arranca con pie izquierdo, me refiero, con goggles malos, goggles mojados, sin guantes, si uno arranca así, arranco mal. Entonces lo que estoy buscando es que arranquen con el pie derecho, hacia adelante, con confianza, que no haya campo de duda, que no haya campo de desconcentración porque, pues pucha, me faltó tal cosa. No, ojo, que hay otra parte que a mucha gente la he visto que le pasa. Llegan al partidor, van a salir y se les olvidó subir la rodillera. Y los veo a última hora corriendo desesperados a ponerse la rodillera. Entonces, hombre, hagan todo a su tiempo. No lleguen a última hora corriendo a ver qué pasa. No, estemos precavidos porque la concentración y el buen rendimiento en una pista, en una carrera, depende de la capacidad que uno tenga de estar tranquilo en la cabeza. Porque ya hay susto, ya hay nervios, ya hay ansiedad, ya hay lo que ustedes quieran. Y si encima de eso hay afán, descontrol, desespero, susto, esto y lo otro, rodilleritas, goggles puestos, guantes puestos, casco puesto, casco abrochado, el Camelback ajustado. Y por eso estamos acá, porque durante 20 años me he equivocado, he dejado cosas, me han faltado, he aprendido, he cambiado, he corregido, he probado, para que ustedes entonces, con esta listica, que dirán, qué exagerado. Como siempre, invitarlos a que nos sigan en redes. Las redes son para ayudarlos a ustedes, para compartir conocimiento, para resolver dudas. Pregunten, escriban. Si no siempre respondemos, casi siempre leemos. Mucha gente escribe, uno intenta coger temas para poder luego sacarles a ustedes cuánta cosa podemos ayudarlos. Este canal, como digo, es para ustedes. Como siempre, un placer. Hasta la próxima. Se vienen con más temas de bicicleta, de rodilleras, de coderas, de camelbacks, de pistas, de lugares, de eventos, de experiencias, de cross country, de gravel. Bueno, sin fin de cosas. Hasta la próxima.